En este vídeo vamos a hacer ejercicios tipo dado gramos calcular el número de partículas y lo vamos a resolver aplicando factores de conversión. En el vídeo anterior hemos resuelto este mismo ejercicio pero aplicando la relación número de partículas igual a la masa por el número de Avogadro partido la masa molar. La utilización de factores de conversión nos permite no aprendernos ninguna expresión matemática o ninguna fórmula y simplemente siendo capaz de transformar las cantidades que nos dan en factores de conversión, multiplicando sucesivamente estos factores de conversión a partir de un dato dado, resolvemos el ejercicio sin necesidad de aprendernos, lo dicho, ninguna expresión. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el primero de ellos. Dice que determina el número de átomos que hay en 100 gramos de hierro, sabiendo que la masa atómica del hierro es 55,8. Bueno, pues, ¿qué datos conocemos? La masa del hierro, que es 100 gramos en este caso, y también conocemos la masa atómica del hierro, que es 55,8. Como siempre, repito, la masa atómica no lleva unidades porque es una magnitud relativa. Se calcula en relación a la unidad atómica de masa. Bueno, pues entonces, dicho esto, si tengo que determinar el número de partículas, voy a tener que determinar, en primer lugar, la masa molar de esta especie. En este caso, la masa molar, al ser una especie atómica, coincide expresada en gramos con la masa atómica relativa de ese elemento. Por lo tanto, la masa molar del hierro es 55,8 gramos partido mol. Vale. Además, como tenemos que determinar el número de partículas, vamos a tener que utilizar en algún momento el número de Avogadro. Para este caso, el número de Avogadro, ya que tenemos átomos, en nuestras partículas son los átomos, la tendríamos que expresar así, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro por un mol. Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos partiendo de nuestro dato inicial de masa a obtener el número de átomos. Número de átomos de hierro, vale, es igual a 100 gramos de hierro por... Ahora, voy a transformar estos gramos de hierro en moles mediante la masa molar, expresando la masa molar como un factor de conversión. Como quiero que se me vayan estos gramos para obtener moles, tendré que poner 55,8 gramos en el denominador del factor de conversión y en el numerador el mol. A 55,8 gramos de hierro, un mol de hierro. ¿Vale? Ya hemos transformado de alguna manera los gramos en moles. Ahora tengo que transformar esos moles en átomos en este caso. Bueno, pues me voy al número de Avogadro y expreso este número de Avogadro en factor de conversión. Trazo la línea y pongo. ¿Dónde tengo que poner los moles para que se me simplifiquen? Pues abajo. Entonces, en un mol de hierro, ¿cuántos átomos de hierro hay? El número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Moles de hierro con moles de hierro se nos van y ahora tendríamos que agrupar bajo la misma operación todas las operaciones, que este paso, como he dicho anteriormente, nos lo podemos saltar, dividido 55,8 por 1, ¿y qué me queda? Átomos de hierro. Vale. Uy, perdón. Meto mis datos en la calculadora. 100 por 6,022 por 10 a la 23, dividido 55,8 por 1, que es 58. Y me da este número. Vale. De nuevo, nos encontramos con una solución en la calculadora con muchas cifras decimales
y siempre nos surge la duda sobre cuántas debo poner. Pues cuando tengáis duda, fijaos en el número de cifras significativas que tengan los datos que se os dan. Este número, esta masa, tiene 3 cifras significativas, 1, 2 y 3. Estos dos ceros son significativos por estar a la derecha. Y esta masa atómica tiene también 3 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado hay que darlo con 3 cifras significativas. Cuando tenemos un número en notación científica, el número de cifras significativas nos la da la parte decimal. Entonces sería 1, 2 y 3. Pero antes de poner el 7, vamos a fijarnos qué hay detrás del 7, porque si es mayor que 5, tenemos que aumentar en 1 este número. Entonces, como es un 9 y es mayor que 5, pues la solución sería 1,0 por 10 a la 24, ¿qué? Átomos de hierro. Bueno, pues de esta manera hemos obtenido los átomos de hierro que hay en 100 gramos de hierro. Vamos a hacer el siguiente de los ejercicios. Ahora nos piden determinar el número de moléculas que hay en 0,17 gramos de amoníaco, sabiendo que las masas atómicas respectivas de amoníaco y de cloro... Uy, pongo cloro. Esto es hidrógeno. Perdonad. Para que no haya duda. Uy. Hidrógeno. Son 14,0 y 1,0. Vale, entonces sé la masa del amoníaco, 0,17 gramos. Las masas relativas del nitrógeno y del hidrógeno. Ahora tengo que determinar la masa molar para esta especie. Tenemos una especie molecular, nos dan la fórmula. Por lo tanto, si sumamos las masas atómicas de los elementos que forman este compuesto, obtendremos la masa molar siempre y cuando esa masa molar la expresemos en gramos partido mol. Por lo tanto, la masa molecular relativa del amoníaco es igual a la masa atómica relativa del nitrógeno más 3 veces la masa atómica relativa del hidrógeno. Esto es igual a 14 más 3 por 1. Me daría 17. Y además voy a poner el 0, porque acordaos que cuando sumábamos decimales, el número de cifras significativas que teníamos que dar dependía del número de las cifras decimales que tuviera el número con menor cifras decimales. Como aquí tenemos los dos con las mismas cifras decimales 1, pues damos el resultado con una cifra decimal. De aquí se deduce que, bueno, mejor aquí, de aquí se deduce que la masa molar del amoníaco es 17,0 gramos por mol. Por otra parte, el número de Avogadro en este caso será 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué partículas tenemos? Moléculas. ¿Moléculas de qué especie? Moléculas de amoníaco. Entonces habrá todas estas moléculas en un mol de amoníaco. Y una vez que tenemos esto, pues ahora sí que me queda muy poco espacio. Vamos a, partiendo de nuestro dato inicial de la masa, calcular el número de moléculas. Número de moléculas de amoníaco es igual a 0,17 gramos de amoníaco por la masa molar. Me permite cambiar gramos a moles, de manera que si en el denominador pongo los gramos, se me simplifican y me quedarían arriba el número de moles. Por lo tanto, 17 gramos de amoníaco son un mol de amoníaco. Vale, ya tenemos los moles. Ahora quiero transformar estos moles en moléculas. ¿Cómo? Con el número de Avogadro. Abajo pondría un mol de amoníaco. Ahora voy a centrar un poquito más. Y arriba
el número de partículas. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Mol con mol se nos simplifican. Agrupo operaciones. Me falta aquí un 1. 0,17 por 1 por 6,022 por 10 a la 23. Dividido, y aquí me falta, fijaos, es un fallín, pero bueno, una tontería, pero bueno, 17,0 gramos. 17,0 gramos por 1. ¿Qué? Moléculas de amoníaco. Igual. De todas maneras, este paso de aquí os lo podéis saltar y poner directamente el resultado después de ir habiendo aplicado todos los factores de conversión. Bueno, yo lo he puesto ya, lo dejamos así. 0,17 por 1, que es 0,17 por 6,022 por 10 a la 23, dividido 17,0. Y esto me da este número. Bueno, podría poner directamente este número, pero por ser rigurosos vamos a hacer el estudio de las cifras significativas. Los datos que se nos dan vamos a ver qué cifras significativas tienen. Este tiene dos cifras significativas porque este 0 está a la izquierda y entonces no es significativo. En cambio, estos ceros que están a la derecha sí son significativos. Por lo tanto, tengo que dar el resultado con dos cifras significativas. 2, aquí 3 y 2, pues damos el resultado con el número que tenga menor, con el dato que tenga menor número de cifras significativas. Por lo tanto, tengo que dar el resultado con dos cifras significativas, es decir, 6,0 por 10 a la 21. Moléculas de amoníaco. ¿Es un error muy grave no poner el 0? Bueno, pues tanto como poner 6,022, ¿vale? No sería un error muy grave. Por último, para no alargar ya este ejercicio, que todavía me llevará unos minutos, vamos a hacer el último apartado. Ahora tenemos que determinar el número de átomos de yodo y de magnesio que hay en 1 gramo de yoduro de magnesio, sabiendo las masas atómicas respectivas de, ¿vale? Estas masas. Bueno, pues entonces, como dato conocemos la masa del yoduro de magnesio, que es 1 gramo. Sabemos las masas atómicas respectivas del magnesio y del, que es 24,3, y del yodo, que es 126,9. Vale, entonces voy a necesitar determinar en algún momento la masa molar. La masa molar, como lo he dicho antes, se obtiene a partir de la masa molecular relativa, siempre y cuando se exprese en gramos partido mol. Por lo tanto, la masa molecular relativa de esta sustancia, que en realidad no es una sustancia molecular, sino que es un sólido cristalino, donde lo que representa la fórmula es la unidad fórmula, ¿vale? La relación mínima entre los átomos de los distintos elementos, sería igual a la masa atómica relativa del magnesio más 2 veces la masa atómica relativa del yodo. Sustituyo los datos y me da 24,3 más 2 por 126,9, y esto me da 278,1. Es un dato relativo, por lo tanto no tiene unidades. Y como decía antes, la masa molar de esta especie, expresada en gramos por mol, coincide numéricamente con la masa molecular. 278,1 gramos partido mol. Vale. Fijaos que en este ejercicio, si habéis hecho el vídeo anterior, bueno, ya lo comentaba allí, pero que lo voy a comentar. Aquí fijaos que se nos pide
el número de átomos de yodo y de magnesio, pero en realidad el dato que nos dan es la masa del compuesto, con lo cual tendremos que, de alguna manera, aplicar otro factor de conversión a mayores para transformar el número de unidades fórmula en el número de átomos en esa unidad fórmula. Entonces, voy a calcular el número de átomos de magnesio que hay. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera. 1 gramo, también se podría hacer de otra forma, que creo que la voy a hacer mejor porque creo que así la vais a entender mejor. Vamos a calcular el número de unidades fórmula, mejor dicho. Se podría hacer de otra forma, directa, pero a lo mejor lo entendéis peor. Vamos a hacerlo de esta forma. Número de unidades fórmula del yoduro de magnesio. Partimos de 1 gramo de yoduro de magnesio. Ahora lo transformamos en moles de yoduro de magnesio. ¿Cómo? Con la masa molar. De manera que 278,1 gramos de yoduro de magnesio son 1 mol de este compuesto. Vale, ya tengo moles, pero lo que yo quiero es moléculas o unidades fórmula de este compuesto. Entonces tengo que aplicar el número de Avogadro. En este caso, el número de Avogadro sería 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmula de esta fórmula, de este compuesto. ¿Vale? Entonces, por mol, que no se me olvide, es muy importante. ¿Dónde tengo que poner los moles en este factor de conversión para que se me simplifiquen con estos que están en el numerador? En el denominador, ¿no? Moles de esta sustancia entre arriba el número de unidades fórmula. De yoduro de magnesio. Vale. Gramos con gramos se me van, moles con moles se me van, reúno todas las operaciones, 1 por 1, 1 por 1 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 278,1 por 1 unidades fórmula de el yoduro de magnesio. Me bajo para acá. Resuelvo, no se olviden las tildes. Los unos me los evito a la hora de introducir los datos en la calculadora porque dejan los mismos resultados, entonces sería 6,022 por 10 a la 23 dividido 278,1. Me da esta cantidad. Podríamos dar, como no es el resultado final, podríamos poner este número como el resultado, pero es mejor que para dar el resultado consideremos el número de cifras significativas que nos dan los datos. En este enunciado hay un dato que nos da solo una cifra significativa, por lo tanto el resultado lo tendremos que dar con una sola cifra significativa. Es decir, si tenemos además una notación científica, el número de cifras significativas nos las da la parte decimal. Por lo tanto, solo tendríamos que considerar el 2. 2 por 10 a la 21. 2 por 10 a la 21 unidades fórmula de yoduro de magnesio. Vale, pero eso no era lo que nos preguntaban. Lo que nos preguntaban era el número de átomos de yodo y el número de átomos de magnesio. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo determinamos el número de átomos de yodo? El número de átomos de yodo será igual a, fijaos, partiendo de esta fórmula, 2 por 10 a la 21 unidades fórmula, vamos a utilizar un factor de conversión para
relacionar unidades fórmula con átomos en esa unidad fórmula. En una fórmula, la fórmula del yoduro de magnesio contiene dos átomos de yodo, ¿no? Por lo tanto, en una unidad fórmula de yoduro de magnesio hay dos átomos de yodo, ¿verdad? Pues nada, multiplicamos 2 por 10 a la 21 por 2. En este caso, podríamos poner 4 por 10 a la 21, pero... y además, a la hora de hacer el redondeo, va a dar eso. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando tenemos que hacer muchas operaciones después de obtener un resultado, sí que es verdad que conviene que guardemos todos estos decimales para cometer menos error, ¿vale? Pero en este caso tampoco se cometería mucho error, porque fijaos, o ningún error, porque si lo multiplicamos esto por 2, nos va a dar un 4,32, que como ese 3 es menor que en 5, no redondearía al 4, ¿vale? Entonces sería por 2 y me queda un 4 por 10 a la 21 átomos de yodo. Haríamos lo mismo con el número de átomos, lo voy a poner aquí abajo, número de átomos de magnesio. Partimos del número de unidades fórmula, 2 por 10 a la 21 unidades fórmula. Bueno, aquí se me ha olvidado, fijaos, Mg, la fórmula. No sé si lo veis, la fórmula de este compuesto. Bueno, continúo. Fórmula del yoduro de magnesio en una unidad fórmula de yoduro de magnesio, ¿cuántos magnesios hay? Un átomo de magnesio. Esto con esto se me va, como esto con esto se me iba, y me va a quedar 2 por 10 a la 21 átomos de magnesio. Bueno, pues así se hubiera hecho este último ejercicio, que es el más complicado de todos, precisamente porque tenemos que haber pensado dónde tenemos que llegar para aplicar los factores de conversión. Y además hay que utilizar varias veces los factores de conversión. 1, 2, 3 y luego para obtener el resultado final, 1, 2, 3, 1, 2 y luego un tercero para llegar al número de átomos de cada elemento que forman ese compuesto. Espero haberos recordado cómo se utilizaban los factores de conversión para hacer este tipo de ejercicios y bueno, pues nos vemos en el próximo.